Muy bien, bueno, acá estamos en un nuevo video. Este video nos corresponde hablar de AINES, así que, bueno, vamos a empezar a compartir pantalla, así, este, Y si me dan un me gusta, me refavorece porque tengo más seguidores. bien. Bueno, vamos a arrancar con los AINES. AINES, ¿qué significa? Antiinflamatorio no esteroideos. ¿Por qué viene este nombre no esteroideos? En realidad los esteroides son los que llamamos corticoides. ¿Y de dónde viene este nombre? Porque los primeros antiinflamatorios en la historia fueron los corticoides. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito y los corticoides son los mejores, los number one de los antiinflamatorios, pero tienen unas reacciones adversas que, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando se descubrió esto, dicen, bueno, son antiinflamatorios, pero no son corticoides. Digo, para que se acuerden el nombre nada más. Bueno, estos genes, siempre cuando hay una inflamación, y esa inflamación puede ser causada por algo interno o algo externo, se produce toda una cascada de sustancias y de procesos de inflamación y que producen dolor. Entonces, esa cascada de activación, si bien está, lo que hacen los AINES es que la persona no siente ese dolor causado por esa inflamación o por ese dolor. Entonces, actúan a nivel enzimático, o sea, a nivel de enzimas que son proteínas, que se llaman COX-1 y COX-2, son ciclooxigenasas, se la abrevia COX-1 y COX-2. Si bien nosotros no tomamos mecanismos de acción, que eso no sé si lo hemos dicho en las clases porque queremos hablar tanto que por ahí no nos da el tiempo, mecanismos de acción no lo tomamos, pero como esto está en todos los prospectos, los mecanismos de acción, por ahí vamos a hablar, y estos distintos, según el AINE, si actúa inhibiendo las enzimas COX-1 y COX-2, va a tener distintos tipos de reacciones adversas que sí nos interesa a nosotros y para que no estudien tanto de memoria. Pero todo lo que es fisiopatología y mecanismos de acción no lo exigimos porque si no es muy amplia y muy compleja la materia. Entonces, estos AINES tienen, al inhibir estas enzimas, tienen distintas acciones terapéuticas. Entonces le decimos que tienen la triple A. Pásate si querés ese también. Entonces decimos, los AINES son antiinflamatorios, analgésicos y antiter. Y ya ahí ponemos la excepción que confirma la regla, el paracetamol. Y ustedes van a decir, ¿por qué lo ponen acá? Bueno, ustedes en el final lo van a dar como quieren. El paracetamol es un AINE trucho en el lunfardo o pseudoaine o no es un AINE, según los autores y cada uno lo va a expresar como quiere. Lo importante es que el paracetamol no es antiinflamatorio, ya lo vamos aclarando y después lo vamos a ver más en detalle. Y AINES, hay muchos AINES, drogas muy conocidas, la aspirina o ácido salicílico o AAS. Los médicos escriben mucho AAS. Las palabras se llaman sinonimias químicas y significan lo mismo. Hay que comentar que aspirina es un nombre comercial, porque lo colocó Bayer y bueno, y se hizo tan famoso que por eso le quedó aspirina. Pero el verdadero nombre es ácido acetil salicílico o AAS. La diferencia que tiene este AINE con respecto a otros, que además es un antiagregante plaquetario. Después tenemos el ibuprofeno, que mucha gente lo utiliza, el diclofenac, el naproxeno, el ketorolac, la indometacina, el piroxicam, el ácido mefenámico, la dipirona o metamizol, como es la novalgina. Y ahí aparece segunda elección. Y la segunda elección es como la ropa. O sea, segunda elección es, bueno, si no dio resultado con todos los otros AINES, se prueba esto. Y es de segunda elección por las reacciones adversas que tienen. Pero bueno, hay patologías o casos especiales para lo que se usa. El postil forte es algo que se utilizó siempre en odontología. Para Sí. un dolor de muela, el postil es algo que siempre anduvo muy bien
y por ahí no es algo que uno lo tiene De primera elección. para otras cosas. Y también se da mucho el Ponstil, perdón, Norberto, Sí, en las fracturas. Está muy indicado. bien. Bueno, sigamos, vamos un poquito en detalle. Por ahí aparecen las marcas comerciales, pero que se las ponemos para ilustrar. No tienen que saber marcas comerciales, sí los nombres de la droga. Entonces, volvemos de vuelta a la aspirina. La aspirina es aire, entonces antiinflamatorio, analgésico y antitérmico, pero este tenía la particularidad que es antiagregante plaquetario. A dosis menos de 100 miligramos. Entonces, una aspirina 500 es la acción de Aines. Si es menor de 100 o 100, se usa como antiagregante plaquetario. No nos vamos a poner a ver toda la cascada de coagulación, pero cuando se juntan las plaquetas favorecen la formación de el coágulo. Entonces, que sea antiagregante plaquetario significa que las plaquetas están, pero no se pueden unir para formar esa agregación plaquetaria y terminar formando el coágulo. Y estas dicen que inhiben irreversiblemente a la COX-1. ¿Qué significa? Que tiene un efecto prolongado porque inhiben la enzima de forma irreversible. Hasta que no se vuelva a generar nueva enzima, no se revierte la situación. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones adversas de esta aspirina? Las RAM. Las más importantes son todo lo que es gastritis y llega a producir hasta hemorragia gástrica. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si el médico le tiene que dar a una persona aspirina, sí o sí, porque tiene gastritis, ¿qué forma farmacéutica va a elegir? De las que vimos. En este caso, es generalmente un paciente que es cardíaco, generalmente utiliza estas aspirinas 100 y va a utilizar una forma farmacéutica que es el comprimido gastroresistente o con cubierta entérica, para que no genere estos problemas de gastritis o hemorragia gástrica, porque la tiene que usar permanentemente y si tiene este problema, se complica. ¿Y para el Enfermería, embarazo? Dale, dale. decía enfermería que ibas a decir en embarazo. Terminalo si querés, que yo quiero hacer un aporte desde enfermería cuando uno toma, por ejemplo, un anticoagulante, que hay muchas personas, precisamente las personas adultas o mayores, siempre cuando uno va a hacer una prestación, en este caso, por ejemplo, una vacuna o un inyectable, preguntarle si él está anticoagulado. ¿Por qué? No se debe usar jamás la vía intramuscular, sino la vía subcutánea. Recuerden eso. Hasta una vacuna que va intramuscular, nosotros la podemos hacer vía subcutánea en estos pacientes que están anticoagulados. Y Eso bueno, es que Alberto, no si sé le si... va a sacar una muela, Si le voy a sacar una muela, le tengo que decir al paciente que hable con el médico y si es posible cortar esta aspirineta, es 4, 5 o 6 días antes que la corte para que cuando yo hago o colocar un implante o lo que fuese, cualquier maniobra quirúrgica, no tener un sangrado que no corta. claro, ¿Eh? vas a tener hemorragia y no la vas a poder cortar. Por Bien, eso, ay, perdón, sí, 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 por sí. eso vuelvo a enfermería, que cuando uno va a administrar un medicamento, por ejemplo, antibiótico, analgésico, lo que el médico prescriba, o alguna vacuna, uno tiene que hacer la anamnesia al paciente, Exacto. preguntarle si tiene alguna patología de base, como por ejemplo que esté anticoagulado. Y otra cosa importante, que muchas veces como es venta libre, la gente se la automedica, que la aspirina induce al broncoespasmo en gente con asma o alergia. Entonces, una persona asmática se automedica con aspirina y puede terminar con un broncoespasmo. Esas cositas hay que ir teniéndolas en cuenta. Bueno, ¿para quién es contraindicada la aspirina? Para niños y adolescentes, porque puede producir el síndrome de Reye. Bueno, ¿qué es el síndrome de Reye? Es que cuando el niño tiene, adolescente, síntomas parecidos a una gripe, se complica y produce alteraciones a nivel cerebral y hepático. Por eso, cuando salió al mercado la aspirina 100, famosa aspirineta, ¿qué pasó? Se daba en niños hasta que se descubrió la relación con el síndrome de Reye, por eso van a ver que ningún pediatra nunca más indicó aspirina. Yo nací con la aspirineta, no sé,
Aspirina Y sí. acá estamos. Ahora se descubrió todo esto, se determinó esto, entonces no se usa más. ¿Cuáles son las interacciones más importantes de aspirina? Bueno, si yo junto aspirina con anticoagulantes, trombolíticos, o sea, drogas que rompen los trombos, y antiagregantes plaquetarios y el alcohol, va a favorecer la hemorragia y el sangrado. ¿Sí? Entonces se debe evitar. Y también la combinación con corticoides, que vamos a ver que los corticoides también favorecen a todo lo que es las hemorragias gástricas, que la única excepción de los corticoides es la hidrocortisona. Siempre hay como una excepción que confirma la regla, la farmacología. Y también vamos a ver que los AINES producen insuficiencia renal con el uso crónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los AINES inhiben las prostaglandinas y las prostaglandinas son sustancias naturales que tenemos nosotros que favorecen la filtración renal. Entonces, al no estar en cantidad suficiente y el uso crónico de del AINES, perdón, voy a trabajar con ese riñón forzado un tiempo, después voy a entrar en una insuficiencia renal. Por eso los AINES es para usarlo poco tiempo, salvo patologías crónicas que a los médicos no le queda otra que usar un AINES, pero no se debería usar un AINE en forma crónica. Y hay AINES que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, que el ketorolac, que la gente hoy en día, frente a un dolor de muela, lo utiliza muchísimo, frente a un dolor traumatológico, la máxima cantidad de días son 5 que se puede utilizar. Ujú. Entonces, para no tener problemas a nivel renal. Entonces, eso, y hay veces que se los come como caramelos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso guarda con la falla renal con los diuréticos y los AINES. Después aumenta el efecto de la insulina, entonces va a producir mayores hipoglucemias, va a haber que ajustar a la dosis del médico. Y después disminuye el efecto de los antihipertensivos en general. ¿Por qué? Porque los AINES producen retención de líquido. Si yo tengo más líquido, ¿qué me pasa con la bulimia? Me aumenta la bulimia, me aumenta la presión arterial. Entonces, después de 3 días, en las personas hipertensas puede alterar y subir la presión cualquiera de estos AINES. Y aumenta el riesgo de ototoxicidad, o sea, toxicidad en el oído con vancomicina, que vamos a ver que es un antibiótico que produce ototoxicidad. Bien, paracetamol. Dijimos que el paracetamol es un pseudo AINE, pero ¿qué pasa? Si repasamos la palabra AINE, es antiinflamatorio no esteroideo. Y justamente el paracetamol no es antiinflamatorio, o sea que casi está acá en este grupo de prestado, podríamos decir. Es un analgésico más antitérmico. La dosis máxima terapéutica es 4 gramos por día. Si pasamos de esa dosis, vamos a estar en una sobredosis, por lo tanto, vamos a estar con un riesgo hepatotóxico. Ante una sobredosis, vamos a poder dar N-acetilcisteína, que es un mucolítico, por vía intravenosa sin esperar a que aparezcan los síntomas, pues la necrosis es irreversible. La N-acetilcisteína va a aumentar la metabolización del paracetamol. La RAM, en realidad el paracetamol es bien aceptado, pueden presentarse la necrosis tubular renal y el coma hipoglucémico. Esto siempre y cuando hayamos pasado de esos 4 gramos por día. Para el embarazo no tenemos casi inconvenientes porque es categoría B, a cualquier embarazada le dan paracetamol. El problema es que el dolor lo disminuye poco al no ser antiinflamatorio y es compatible con la lactancia. Ustedes dirán, ¿común esta intoxicación con paracetamol? Sí, es común, porque la gente se lo automedica como antiinflamatorio y como no es antiinflamatorio y no me produce gastritis, me tomo 5 y 6 pastillas de 1 gramo por día y ya entro ahí en Y hepatotoxicidad. si a eso le suman algún tecito de esos que Ahí también traen paracetamol, no se dan cuenta que le sumaron al paracetamol más paracetamol y estamos frente a un problema. porque no produce gastritis, pero es hepatotóxico, un pequeño detalle. Bueno, la dipirona con metamidazol. La dipirona, bueno, acá hay un culebrón mexicano porque la dipirona
por sus reacciones adversas se ha sacado, por ejemplo, Europa. Y Estados Unidos no usa más la dipirona. Acá vos entras a una guardia y lo más común es que te pongan dipirona, sea porque estás con un cólico hepático, porque estás con fiebre. La dipirona, con sus acciones como analgésico y antitérmico, es excelente y también es algo espasmolítico, pero tiene el gran problema de la alergia y después produce todo lo que es alteraciones en sangre. Entonces, por eso se dejó de usar en otros países. Pero ustedes van a ver que muchas veces cuando el niño no responde a bajar la fiebre, por ejemplo, con ibuprofeno, el médico te dice, dale una toma de ibuprofeno y una dipirona. O sea, y ahí Y la se... dipirona es la que le pega el mazazo a la fiebre. Claro, la fiebre, pero no tenemos que olvidarnos de estas reacciones adversas. Y en el primer trimestre de embarazo y las últimas semanas puede también producir trastornos en las sangres en el bebé. El mismo problemita que produce en el niño, ¿no? Claro. Cuando un niño toma Novalgina, ustedes pueden observar el pañal, si es un bebé que usa pañal, van a ver cómo lo mancha de un color medio rojizo. Ah, mira. Sí, y cuando una persona grande también consume mucha Novalgina, también observen el pis. Eso es una... Entonces eso hay que decírselo para que no se asuste el paciente. Claro, sí, sí, sí. Ibuprofeno, analgésico, antiinflamatorio y antitérmico. Bueno, es muy conocido el ibuprofeno, muy conocido y muy usado. Y este ibuprofeno viene en las cápsulas de acción rápida que en 30 minutos, 45 minutos está en sangre, entonces es más rápido que un comprimido. Entonces se usa mucho, la gente se lo automedica, no acá, en esta materia, nadie. Bueno, entonces se usa para todo lo que es procesos inflamatorios, para todos los procesos de dolor y los dolores menstruales. Y los dolores menstruales que hizo la industria farmacéutica lo hizo la combinación con la iosina, que es un antipasmódico y evita las contracciones fuertes del útero, que eso es lo que produce el dolor. Entonces tenés, por ejemplo, el Actronfen, el Ibuprofeno, que es una combinación de un analgésico antiinflamatorio y un antipasmódico. Entonces, te sirve para eso, te sirve también para un cólico renal, dijimos, para un cólico hepático, para todo eso. Pero bueno, como la industria farmacéutica le interesa el marketing, le pusieron FEM y se usa para los dolores menstruales. Bueno, las reacciones que produce puede, bueno, decir, todo lo que sea irritación del tubo digestivo, todos esos. Puede también producir algunas alteraciones en sangre, aunque no es muy común. Y esta sangre de la hemorragia puede estar en la materia fecal. En la materia fecal, siempre que hay sangre, hay que ver si está coagulada, oscura, viene de las partes altas, tipo estómago, esa sangre. Si es fresca, viene de las últimas partes del O sea que ver la intestino. característica de la sangre. Exacto, ver el color. Sangre hay que ver cómo está y qué color. Y ahí, En el niño puede ser o sea, puede ser por una hemorroide o una cosa de esas que ahí quedaríamos saliendo. embarazo y lactancia no se recomienda usar. Y bueno, y todo lo que es potenciación de las reacciones adversas pasa con lo mismo que estuvimos hablando con los otros ahí. Bien, diclofenac, que es antiinflamatorio, analgésico. Tenemos dos tipos de diclofenac, uno para utilizar con gente hipertensa y otra para cualquiera de ellos. Pero muchas veces también se puede. El diclofenac sódico es en el uso, o sea, se usa en los no hipertensos y el diclofenac potásico se usa en los hipertensos. Muchas veces el diclofenac se puede asociar a alguna otra droga, por ejemplo, diclofenac con paracetamol. Es una de las sinergismos que son bastante piolas y buenos. Y si Uso hacemos sinergismo en la acción analgésica. analgésica. Usos, afecciones agudas, procesos inflamatorios postraumáticos, infecciones dolorosas e inflamatorias y temas Y ginecológicos. viene el diclofenac parche, que es de uso local, porque es un parche común y no transdérmico. También hay algunas de estas que son pomadas para deportistas, ¿no? Los De geles, diclofenac gel. los geles, sí, sí, de uso local. Bien.
Las RAM tenemos gastrointestinales, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, rara vez hemorragias, úlcera péptica. En el sistema nervioso central nos pueden dar cefaleas, mareos, vértigo dermatológicos, rash o erupción cutánea, renales, raras veces una insuficiencia renal aguda, alteraciones urinarias, síndrome nefrótico, reacciones de hipersensibilidad como broncoespasmos, reacciones sistémicas anafilácticas, incluso hipotensión. En el embarazo es categoría D, no es conveniente utilizarlo, y en la lactancia debemos tener precaución. Las interacciones administrada en forma simultánea con preparados de litio o digoxina puede elevar el nivel plasmático de estos. Recuerden que el litio o la digoxina tienen un estrecho margen terapéutico, por lo tanto la dosis terapéutica de la tóxica hay muy poquita diferencia y si nosotros estamos suministrando, por ejemplo, un diclofenac, podemos pasarnos a la dosis tóxica. Puede inhibir el efecto de los diuréticos, combinado con anticoagulantes, aumenta la probabilidad de hemorragias. El ketorolaco es analgésico y antiinflamatorio. Y está indicado para dolor de corta duración. Y acá pusimos el almanaque, como dijo Norberto, para no usarlo más de 5 días. Ustedes van a decir, bueno, pero hay gente que se la automedica. Bueno, pero cuando nosotros entramos en la automedicación, entramos en un agujero negro que no es la farmacología pura. Exacto. ¿Eh? Lo ideal es el uso de 5 días o menos, si se soluciona. Y ketorolac o ketorolaco, acuérdense que las palabras podían tener las vocales finales, no tenerlas, todo lo mismo. Y acá tenemos tachada la mujer embarazada, entonces no se puede utilizar en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, es categoría D, ¿sí? Y porque lo que hace es producir el cierre prematuro del conducto arterioso en el feto. ¿Por qué? Porque se inhibe la concentración de prostaglandinas en este bebé. Y al tener un efecto antiagregante plaquetario, puede prolongar la hemorragia materna. Entonces está tachado, contraindicado absolutamente en el embarazo. Indicaciones, durante el parto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad demostrada el ketorolaco o trometamina u otros AINES. Pacientes con antecedentes de alérgica al ácido acetilsalicílico u otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, pues se han descrito reacciones anafilactoides graves en estos pacientes. Y cuando hablamos hoy de la COX, todos los AINES que inhiben la COX-1 tienen todas las reacciones adversas de irritación gástrica, y el COX-2, la COX-2, no produce, cuando se inhibe esta, si bien es un analgésico muy utilizado, cuando salieron al mercado estas drogas, yo estaba trabajando en la farmacia, porque tengo unos añitos, y fue el boom porque Celecoxib, Eterocoxib, lo prescribían los médicos porque no te producían Y había otro coxib que no me acuerdo, claro, que lo sacaron de, del mercado. Y esto fue un boom, entonces los médicos prescribían porque estos no te producían gastritis, lo prescribieron, a lo loco loco, como digo yo, ¿y qué pasó? Empezaron a ver en los pacientes formación de coágulos, a infartos y ACV, porque estos no tienen el efecto antiagregante plaquetario que tienen los otros que inhiben a la COX-1. Entonces, médico que prescribe estos específicos que inhiben la COX-2, Celecoxib, Eterocoxib, que es antiinflamatorio, antirreumático y analgésico, tienen que estar controlando cómo está la coagulación, la cascada de coagulación de esas personas, ¿sí? Para evitar esta formación de coágulo, porque si no, solucionamos que no hay gastritis, solucionamos el dolor y después tenemos Sí, un exacto. infarto, una CV. Entonces, bueno, a medida que se descubrió eso, ahora se hacen muchos controles para no llegar a esa formación de coágulos. En el embarazo es categoría D, así que no se va a poder utilizar. Bueno, otro repasito, vamos a repasar. Reacciones adversas de los AINES, pregunta de final. Problemas gastrointestinales, insuficiencia renal, alergia, alteraciones en sangre,
En el caso del paracetamol, toxicidad hepática y alteraciones cardiovasculares. En general, Hipersensibilidad, el diclofenac, por ejemplo, da bastante y la hipersensibilidad. dipirona. Y la La dipirona. dipirona. Y aspirina también hay gente. ¿Para quién está contraindicado estos AINES según estas reacciones adversas? Para la gente con insuficiencia cardíaca grave y úlcera gastrodenal activa. ¿Activa qué significa? Que está con ese momento con la úlcera, la úlcera Exacto. está cicatrizando, está con un tratamiento, ¿sí? Y insuficiencia cardíaca grave, ¿qué dijimos? Que producía retención de líquido, aumentaba la volemia, aumentaba la presión. Y con el alcohol, porque muchas veces, "Ay, pues me tomo un AINE y me tomo una cerveza con alcohol". No se puede porque el alcohol es un irritante de la mucosa gástrica y los AINES también. Estamos potenciando esta reacción adversa. Entonces, no se pueden usar. Y siempre debe controlar el médico la función renal cuando se da el AINE crónico porque dijimos que producía insuficiencia renal. Ojo, y hay un tema también que esto es otro culebrón. Muchas veces la gente que fue a una fiesta, tomó mucho, se toma el AINE para no tener dolor de cabeza al otro día. Y ahí tenemos el problema. De ahí la Y encima expresión. nos fuimos a dormir. Es que Sí, ningún medicamento se debe tomar con alcohol. Exacto. Ninguno, pero ningún ninguno. medicamento. Pero esto con más razón. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces terminamos con AINES. con AINES hemos terminado, así que pasaremos luego al otro video de corticoides. Muchas gracias.